Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdón la interrupción. Pensé que era el ruido el mismo de la vez pasada, pero no. Se cayeron nada más unos fierros o se ladearon, ni siquiera se cayeron y sonaba como la puerta. Pero bueno, vamos a continuar con este texto que está publicado evidentemente en el santuario.org, no, ese no. Algo que se llama el reportaje completo. La historia del golpe al Chapo, a los amiguitos de Peña en España. Un texto publicado originalmente en la revista Proceso y pues aderezado muy eficientemente con la imagen del pendejo nacional diciendo ¿y yo qué o qué? Pues nada, que era uno de tus narquitos, de tus amiguitos, de entre tantos y tantos capos del narco que apoyan a este desgraciado. No cabe duda que las autoridades estadounidenses le tienen puesto el ojo al Chapo Guzmán. Información que el FBI le proporcionó a la policía de España permitió desmantelar una célula del cártel de Sinaloa que se estaba ya asentando en Madrid y que hubiera sido dirigida por uno de los primos del mismísimo Chapo. El golpe fue asestado con limpieza y contundencia este miércoles 8. El primo y 3 hombres más fueron capturados en Madrid. Uno de los detenidos, además, es un priista sonorense que estuvo a punto de ser candidato de un distrito, evidentemente, de Sonora, y además parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y el que podría ser presidente interino si se invalida la elección, Emilio Gamboa Patrón. En cuanto salieron del centenario Hotel Palace, uno de los más lujosos de la ciudad, Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín el Chapo Guzmán, y otros 2 miembros del cártel de Sinaloa fueron interceptados por una decena de policías encubiertos, todos los agentes aparentaban ser transeúntes que apenas paseaban por el lugar. La Policía Nacional, Policía Nacional, les gritó uno de los miembros, le gritaron a uno de los presuntos miembros del cártel mexicano, quienes quedaron pasmados por la sorpresa, no se imaginaban que allá sí hay leyes. Bueno, aquí también hay leyes, la diferencia es que allá se cumplen. Era el mediodía del miércoles, la cámara de video grabó el momento en el que interceptaron al pariente del Chapo, este video que estuvimos difundiendo en el santuario. A Samuel Zazueta Valenzuela, quien utiliza un bastón para ayudarse a caminar, y a Jesús González Palazuelos Soto. Un comisario de la Dirección General de Policía informó en conferencia de prensa que el mismo día, pero en una acción diferente, fue capturado además Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, encargado de los asuntos legales del grupo que buscaba utilizar España como plataforma para sus operaciones de narcotráfico en Europa. Volvemos a lo mismo, los planes de Peña Nieto. Es el mismo Zelaya Valenzuela que en su perfil de Facebook presume sus fotografías con Enrique Peña y el mismo Emilio Gamboa Patrón, probables, uno presidente de la televisión y el otro presidente interino, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demostrara que no es tan corrupto como suponemos. Espérenme que se me está cayendo aquí todo. Chingado. Ahí está. En mayo de 2009, el FBI inició la operación Darkwater para investigar las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de la organización del Chapo en la región de Massachusetts.
En octubre de 2010, la agencia estadounidense le comunicó a la Policía Nacional Española que tenía conocimiento de que el cártel mexicano tenía intención de establecerse en España para expandir su actividad criminal al resto de Europa. El FBI descubrió que integrantes de la organización viajaron a España desde marzo de 2011. Desde ese momento la policía española los detectó en Madrid e inició una vigilancia estrecha de sus movimientos. En cuanto llegaron a esta ciudad empezaron a planear el envío de droga desde Brasil, vía marítima. Hicieron varias pruebas para estudiar las medidas de seguridad, fletaron 3 contenedores con carga legal declarada sin droga. Y en el cuarto envío embarazaron la carga con 373 kilos de cocaína. Sin embargo, insisto, no contaban con que allá la ley sí cuenta. El embarque fue asegurado a finales del pasado julio en el puerto de Algeciras. Los contenedores sin nada, los que no tenían droga, son medidas de seguridad normales que toman todas las organizaciones criminales cuando van a abrir un canal de distribución, dijo el comisario en conferencia de prensa. Explicó que tras el aseguramiento en Algeciras se estuvo a la espera de las personas que ya habían estado con anterioridad observando cómo podrían distribuir la droga en España. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Española revelaron que Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, que no me sorprendería nada que tuviera algo que ver con este narcoactorcete de mierda de Televisa, que también es seguidor y amigocho de Peña Nieto, se desplazó a Madrid para hacerse cargo del cargamento, valga la redundancia, de cocaína. Días después llegó Jesús Gutiérrez Guzmán, líder del grupo, que venía acompañado de Samuel Zazueta Valenzuela y Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, el amigocho de Peña Nieto. En los cateos realizados en las habitaciones de los detenidos se aseguraron teléfonos celulares, $5,500, 3,000 euros, 4,000 pesos mexicanos y documentación diversa que será analizada por los peritos. El jueves 9, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictó prisión incondicional para todos ellos por el delito de tráfico de drogas, en virtud de una solicitud de extradición realizada por los Estados Unidos. Ahora, hay contradicciones. El comisario que difundió la información acerca del arresto manifestó: nos hubiera gustado detener al Chapo Guzmán, pero aquí que hay compañeros mexicanos sabrán que eso es prácticamente imposible. No vino, pero mandó a su primo con otras 3 personas importantes que no suelen tocar la droga. No iban a tocarla, simplemente venían a hacer los contactos de distribución, sin ellos implicarse en nada de la distribución. Y añadió: el cártel de Sinaloa, yo entiendo que en España y el resto de Europa tenía poca presencia, pero por eso nos congratulábamos de que en el primer intento serio de implantarse en Europa hayamos sido nosotros quienes los capturamos. Pero esto contradice lo que antes informó la Policía Nacional sobre su operación Guadaña, en la que capturaron a 65 personas y aseguraron 5,5 millones de euros, además de 3.4 toneladas de cocaína camuflada en contenedores de manzanas, eso publicado en Proceso 1800. En esta operación, que permitió desarticular una serie de células que operaban en Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, España, siendo que Galicia era un centro neurálgico, pero también Madrid y Barcelona, la autoridad ibérica logró la captura del mexicano Nicolás Rivera Gámez, máximo responsable de una alianza de organizaciones involucradas en aquellos países y evidentemente en España, entre células colombianas y españolas. Tras meses de intervenciones telefónicas y seguimientos de correos electrónicos de los implicados, la policía española identificó en mayo de 2010 a Rivera Gámez como el máximo representante de la organización suministradora de origen colombiano y mexicano. El 15 de septiembre de 2010, cuando la policía pidió autorización judicial para catear algunas de sus mansiones, así se describe, la importancia de este individuo dentro de la organización ha quedado evidenciada a través no solo del control que él mismo aparentemente
tendría de todas las ramas de la organización, sino de igual modo a través de la opulencia y ostentación que él mismo ha evidenciado. Hay una gran diferencia. Aquí en México, como los narcos se dan en maceta, como el crimen organizado aquí se le premia con cargos públicos, pues pueden ser ostentosos como el narcoalcalde de Tlalnepantla, como los Moreira, como cualquier cantidad de priistas, muchos panistas y gran cantidad de izquierdistas también, o falsos izquierdistas, como los quiera uno llamar. El asunto es que en España se nota. Aquí no. Aquí hasta se sabe que en San Pedro viven la mitad de los narcos de México, en San Pedro Garza García. Otro porcentaje vive en Morelos, en la salida a Chalma. Pero pues allá no, allá sí se enteran más fácilmente quiénes son los narcos y al bote. No solo el periódico El Faro de Vigo, el 14 de noviembre de 2010, identificó al mexicano Nicolás Rivera como lugarteniente de Daniel Barrera, el Loco Barrera, señalado como uno de los más importantes narcos actuales. La DEA y la policía colombiana lo señalan como socio incluso del mismo Chapo Guzmán. El 25 de octubre de 2009 la policía colombiana aseguró 10 toneladas de cocaína destinadas al Chapo con valor de $200 millones que serían entregadas en Veracruz. Proceso informó en julio de 2011 que en la misma operación Guadaña la Policía Nacional Española había descubierto la participación de otro mexicano a quien identificaron como Héctor Murillo Rivera, apodado Juli o El Cojo, quien fue mantenido bajo vigilancia el 2 de marzo de 2010 cuando llegó a Madrid procedente de México. La información indica que era quien le daba el visto bueno a la infraestructura empresarial, personal y material facilitada por Nicolás Rivera Gámez, el cabecilla de la Alianza de los Cárteles Mexicanos. Ya no leo el resto, queda en el santuario para quien lo quiera leer por completo para darle pie a otras notas. Pero con lo que nos debemos de quedar definitivamente es pues que se demuestra nuevamente que aquí, bueno, digamos que en este continente sí hay países que tienen suficiente inteligencia, suficiente investigación para tumbar a estos cárteles, pero no lo hacen. Y en Europa, pues no son tan corruptos. Obviamente que ningún país esté exento de corrupción, pero en el caso de España es prácticamente inexistente comparado con la vorágine de basura que gobierna este país. Los conflictos detrás de Londres 2012. La fiesta deportiva universal por antonomasia. La justa olímpica no está ni puede estar a salvo de la política, de las ideologías y de los fundamentalismos religiosos. Esto quedó demostrado hace 40 años cuando ocurrió la tragedia de München y se mantiene hasta hoy en Londres 2012. Incidentes diplomáticos causados por errores en la presentación de banderas, atletas ausentes para evitar confrontaciones con representantes de países enemigos, delegaciones que participan bajo amenaza, presiones políticas, la fiesta de la hermandad cojea. Y antes de seguir con esto, yo sé que a algunos les va a molestar lo que voy a decir, pero se demuestra nuevamente que estas teorías de conspiración y que no tenían absolutamente ningún fundamento, que iba a haber un gran atentado y un accidente y terrible en Londres, pues no fue más que patrañas, no fueron más que patrañas. Lo único raro fue que a México le dieron el oro en fútbol, porque todo lo demás fue igualito que cualquier juego, que cualquier justa olímpica, como decía esta autora, y se acabó. Y la intrascendencia de siempre de los Juegos Olímpicos, bueno, hay gente que le encanta y que se le hace muy importante, está bien. A nivel político, pues realmente pues es muy intrascendente y sobre todo por lo que está viviendo México, pues es lo de menos. Pero no hubo ningún atentado ni ninguna loquera, lo cual, perdónenme, pero a todas esas fuentes que hablaban sobre, que iba a pasar lo peor en Londres, pues quedan desestimadas nuevamente.
Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. La policía de España permitió desmantelar una célula del cártel de Sinaloa que se estaba ya asentando en Madrid y que hubiera sido dirigida por uno de los primos del mismísimo Chapo. El golpe fue asestado con limpieza y contundencia este miércoles 8. El primo y 3 hombres más fueron capturados en Madrid. Uno de los detenidos, además, es un priista sonorense que estuvo a punto de ser aderezado muy eficientemente con la imagen del pendejo nacional diciendo ¿y yo qué o qué? Pues nada, que era uno de tus narquitos, de tus amiguitos, de entre tantos y tantos capos del narco que apoyan a este desgraciado. No cabe duda que las autoridades estadounidenses le tienen puesto el ojo al Chapo Guzmán. Información que el FBI le proporciona al candidato de un distrito evidentemente de Sonora y además parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y el que podría ser presidente interino si se invalida la elección, Emilio Gamboa Patrón. En cuanto salieron del centenario Hotel Palace, uno de los más lujosos de la ciudad, Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín el Chapo Guzmán, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdón la interrupción. Pensé que era el ruido el mismo de la vez pasada, pero no. Se cayeron nada más unos fierros, o se ladearon, ni siquiera se cayeron, y sonaba como la puerta. Pero bueno, vamos a continuar con este texto que está publicado evidentemente en el santuario.org, no, ese no. Algo que se llama el reportaje completo. La historia del golpe al Chapo, a los amiguitos de Peña en España. Un texto publicado originalmente en la revista Proceso. Y pues